Hoy 17 de diciembre, en el santoral y en el martirologio de la Iglesia Católica, aparecen una lista de santos y beatos, y entre ellos San Lázaro de Betania, que es el mismo del cual nos habla el Evangelio de San Juan. Lázaro, el amigo de Jesús, aquel que, junto con sus hermanas Marta y María, daba hospedaje a Jesús y a los apóstoles en ese pueblito muy cerca de Jerusalén llamado Betania. Estos tres hermanos eran muy amigos del Señor. Jesús amaba a estos hermanos. Realmente, prueba de ello es que cuando Lázaro murió, Jesús luego lo resucitó, pero antes de eso, cuando murió y el Señor llegó y Lázaro estaba muerto, ya hacía 4 días que estaba muerto, nos dice el Evangelio que Jesús lloró. Lloró. Esto evidentemente habla, el llanto de Jesús habla del amor que el Señor tenía hacia este amigo suyo, Lázaro. Recordemos que Jesús no tenía casa propia. Él no tenía casa propia. Con lo cual para el Señor era muy importante que esta familia, los tres hermanos, le ofrecieran su hogar, su casa, para que, el Señor allí descansara, la sintiera esa casa como propia, Jesús. El milagro de Lázaro, la resurrección de Lázaro, es quizás el milagro más impactante del Evangelio. Luego, por supuesto, del gran milagro de la resurrección de Jesús, de Cristo. Hay una diferencia entre la resurrección de Lázaro y la resurrección de Jesús. La resurrección de Lázaro no es redentora, la de Cristo sí. Lázaro resucitó, pero luego volvió a morir. En cambio, Jesús resucitó, nos salvó con esa resurrección y ya Jesús no muere más. Pero es el milagro de Lázaro, la resurrección de Lázaro, un signo muy, pero muy fuerte del poder de Cristo sobre la muerte, la cual es vencida por Cristo, por la gracia de Cristo. En ese pasaje, en ese relato de la resurrección de Lázaro, lo que San Juan dice, el evangelista, es que Lázaro enfermó gravemente. Mandaron a avisar a Jesús de la enfermedad de Lázaro y murió. Nos dice el Evangelio, y Jesús llegó 4 días después de la muerte. Cuando el Señor llegó a la casa de los hermanos en Betania, una de las hermanas, Marta, le reprocha a Jesús la llegada tarde.
y le dice: Señor, si hubieras venido antes, Lázaro, tu amigo, la persona a la cual tanto amas, Lázaro no hubiera muerto. Es un reproche, ¿no? Frente a esta, entre comillas, demora, ¿eh? O llegada tarde de Jesús. Pero Jesús le responde a Marta diciéndole que ella debe tener fe, creer en Él, porque Él puede dar la vida, porque Él es la resurrección. A veces también nos pasa a nosotros que juzgamos a Dios, pensamos que Dios no está, o que Dios se olvidó de mí, o que Dios actúa lentamente o con demora, o que llega tarde. Bueno, y en realidad eso es un error, porque los tiempos de Dios no tienen por qué coincidir con los míos. Dios nunca llega tarde, Dios siempre llega en el momento más indicado, en el momento que debe llegar. Si Jesús se demoró 4 días, eso no fue por negligencia de Jesús, sino que tenía un sentido, tenía un porqué, una explicación. Con 4 días de muerto, ya no quedaban dudas de que Lázaro estaba muerto, no había dudas. Es más, dice el Evangelio que olía mal. Claro, un cadáver de 4 días. Olía mal. Con lo cual nadie dudaba de la muerte. Jesús lo resucitó. Le dijo a Lázaro: sal afuera de la tumba. Y Lázaro empezó a vivir. Quienes vieron ese milagro no podían dudar, porque estaban frente a un signo muy claro, muy fuerte. Aquel que estaba muerto, del cual salían feos olores de su cuerpo, ahora está vivo. No podían dudar. Y si lo hacían, eran culpables de esa duda. O si no creían en Jesús, eran culpables de esa duda de fe o de esa falta de fe. Repito, por la fuerza del signo, por lo manifiesto del signo. Bueno, ¿qué pasó con Lázaro? Luego nos dice la historia. No es muy precisa la historia, no es que abundan los datos sobre la vida de Lázaro, pero parece ser que Lázaro luego fue obispo en Chipre, donde llegó tras un naufragio junto con sus hermanas Marta y María. Obispo en Chipre. Y otros dicen que luego de Chipre se dirigió a Marsella, en donde también fue obispo, y allí, en Marsella, en Francia, mártir, asesinado por Cristo. La tradición cuenta que los restos, las reliquias de San Lázaro de Betania se encuentran justamente ahí, en Marsella, en Francia.
Bueno, Lázaro es un testigo de la resurrección, ciertamente. Es un testigo del poder de Jesús sobre la muerte. Es un testigo de la Pascua, Lázaro. Y cuando decimos Pascua, decimos la doble Pascua, la doble resurrección, la física y la espiritual. Porque hay una resurrección física, de la cual Lázaro fue testigo directo y testigo principal de la misma. La resurrección física. Pero también hay una resurrección espiritual. Cada vez que pasamos del pecado a la vida de la gracia, cada vez que pasamos de la oscuridad, de ese sepulcro, de esa tumba que es el pecado mortal, a la luz de la gracia, eso es la conversión. Entonces ahí se da también una suerte de Pascua espiritual o de resurrección o de paso de una vida de muerte, de la muerte a la vida, perdón. Paso de la muerte a la vida, en un sentido espiritual. Bueno, que hoy, 17 de diciembre, con San Lázaro de Betania, también nosotros podamos constantemente pasar de la muerte a la vida, resucitar a una vida nueva, dejar el pecado, vivir en gracia de Dios, crecer en la gracia de Dios. Que podamos también ser testigos de la resurrección de Cristo, de la Pascua de Jesús, del poder del Señor sobre el pecado, sobre Satanás, sobre la muerte. Dar testimonio de la resurrección como lo hizo San Lázaro de Betania durante toda su vida. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. San Lázaro ruega por nosotros.